En este siguiente ejemplo vamos a ver otra base de datos relacionada ahora con una serie de datos discretos. La diferencia es que ahora pues esto tiene que ver con el resultado de hacer un conteo. En este caso pues de hacer un conteo de piezas defectuosas. Vamos a leer más adelante. La diferencia con los casos anteriores es que aquí no vamos a tener decimales. Por ejemplo, en casos anteriores teníamos, por ejemplo, mediciones de volúmenes, de longitudes, por ejemplo, en donde nuestra precisión nos daba para tener decimales, 2 o un decimal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es esta base de datos que tiene lo siguiente. Entonces, tenemos que en un mes, diariamente vamos a tener el número de piezas defectuosas en una fábrica y es registrado como sigue. Entonces tenemos aquí 30 mediciones en donde en una fábrica vamos a estar viendo cuántas piezas defectuosas salen por día. Esto es importante representarlo ya después de forma en un estadístico, en una tabla o en un gráfico para poder hacer inferencias. Nosotros podemos tener una idea de cuántas piezas se pueden estar produciendo de defecto, pero si no lo tenemos registrado, entonces no vamos a tener forma para determinar si nuestro proceso está mejorando o si está empeorando, si hay que darle mantenimiento a las máquinas o si hay algún factor que tenemos que atender para poder mejorar esta cifra. Entonces es importante esto en aspectos de calidad. Nuevamente tenemos entonces aquí las preguntas donde nos dice primero cuál es el número más bajo de piezas defectuosas que se producen en un día. Y después también tenemos cuál es el número más alto de piezas defectuosas que se producen en un día. Nuevamente esto se puede hacer pues, por inspección, así con nuestros datos en bruto tal cual nos los entrega el reporte. Pero lo ideal es que nosotros lo vaciemos en una hoja de cálculo para que lo haga de forma automática y no tengamos después ya un error humano de haber omitido un número muy pequeño o después un número muy grande. Entonces esto es algo importante que hay que tener en cuenta, la forma en la que vamos a procesar estos datos. Recuerden, se sugiere que se haga en una hoja de cálculo. Finalmente, pues bueno, eso es ya lo que nosotros tenemos que dominar en este punto. Las herramientas de ofimática. Recuerden, voy a estar utilizando aquí el programa que viene cargado en el correo de Gmail, en Sheets. Pero las indicaciones que vamos a estar siguiendo pues son muy similares a cualquier otro programa de hoja de cálculo, ya sea Excel o OpenOffice o cualquier otro programa que tenga estas funciones básicas. Después nos pregunta cuál es el ancho de clase, si la distribución de frecuencias la vamos a poner en 6 clases, si la construimos de esa forma. Vamos a redondear esto a un entero. Después, nuevamente, nuestro ancho de clase tiene que estar acoplado a nuestras mediciones. Nuevamente les repito, como estamos hablando de mediciones discretas, recuerden, discretas vienen de conteos. Cuando tenemos conteos, entonces no tenemos decimales. Entonces aquí vamos a remitirnos a poner nuestro ancho de clase en un número entero. Por eso nos pregunta de esta forma esta pregunta. Bueno, después dice determina la frecuencia de cada clase. Ya que tengamos nuestro ancho de clase, ahora sí vamos a construir todas nuestras clases y después vamos a determinar qué frecuencia tiene. Es decir, vamos a ir llenando con nuestros datos estas clasificaciones en nuestro estadístico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir al programa Sheets, donde voy a vaciar esta información, todo esto que tenemos aquí. Lo voy a acomodar así en bruto, no lo voy a poner en un orden particular y vamos a procesar nuestros datos. Aquí ya podemos ver entonces nuestra base de datos vaciada sin ningún orden, como podemos ver. Aquí estoy siguiendo nada más la secuencia así como viene en forma horizontal en toda nuestra base de datos. No está ordenada de ninguna forma, recuerden que el programa lo puede hacer por nosotros. Lo que hay que hacer, no se tiene que seleccionar de esta forma. Si seleccionamos solamente nuestros datos de esta manera y le damos clic para que nos dé las opciones que tenemos aquí en Sheets, no nos va a dar las opciones que necesitamos. Para poderlo acomodar tengo que seleccionar desde arriba toda la columna, aquí donde dice A, y tenemos que lo selecciona por completo. Después lo que vamos a hacer es que damos clic sobre nuestros datos y buscamos la forma de acomodar de A a Z.
Esto es esta opción que tenemos acá, es para acomodar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces vamos a seleccionarlo y el programa ya automáticamente lo hace y tenemos entonces ya nuestros datos acomodados. Noten que aquí no le doy formato como en los casos anteriores porque no necesito decimales, todos mis datos son enteros porque recuerden, esto viene de un conteo. Entonces pues ya tenemos esto en perspectiva. Tenemos entonces ya directamente las respuestas para los dos primeros puntos. El dato menor o el día que se produjo menos piezas defectuosas fueron de 61 piezas defectuosas. Y el día en donde se produjeron más piezas defectuosas fueron 268. Estos datos recuerden que los vamos a necesitar porque vamos a determinar con esto nuestra distribución de frecuencias con 6 clases. Aquí no lo marca que sean 6. Recuerden que esto lo dicta la empresa. Tienen o una norma de calidad de que esté siguiendo la empresa. Entonces aquí es muy variable. Pueden ser 10, pueden ser 5. Entonces aquí tenemos que en este problema nos remiten a 6 clases. Recuerden entonces que la fórmula es del número máximo 268 menos el número mínimo 61. Esto lo vamos a dividir entre 6 clases. Entonces vamos a tener aquí ya nuestra calculadora. Vamos a hacer esta cuenta. Tenemos entonces aquí 268 menos 61. Esto lo vamos a dividir entre 6. Y pues aquí nos da 34.5. Recuerden la regla para redondear es que vamos a redondear a 35. Entonces ya va a ser la respuesta de este inciso. El ancho de clase para este ejemplo es de 35 unidades. Entonces vamos a tener 35 piezas defectuosas para ir separando mi sistema. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter esta información y vamos a generar nuestra primera clase con el valor más pequeño de 61. Después a eso le voy a sumar este 35 y voy a tomar el límite superior de la primera clase. Entonces vamos a proceder con esta suma y vamos a hacer nuestras clases. Recuerden que las clases no tienen que empalmar datos, eso lo vamos a ver a continuación en la hoja de cálculo. Vamos a comenzar entonces con la primera clasificación. Tenemos que esto es 61 más 35. Recuerden, 35 es porque tenemos de nuestro ancho de clase que fue este número. Entonces por eso vamos a tener esta primera cantidad. Entonces aquí nos da 96. Este va a ser nuestra primer clase. Noten que aquí en el formato de Excel no le estoy poniendo igual. Si le pongo igual, entonces ahora sí va a ser la operación. Si lo ven de esa forma, ya vamos a tener nuestra operación y lo vamos a tener de esta manera. Entonces eviten tener el símbolo igual de aquí de la fórmula para que evite que haga la operación. Entonces tengan cuidado con las igualdades. O si no les acepta el signo negativo nada más como un guión, no como una operación. Recuerden, aquí no estamos haciendo la operación. Entonces pueden poner cualquier otra cosa, pueden poner más una serie de espacios o bueno, nada más es para que ustedes lo tengan en cuenta. Después, la siguiente clasificación que tenemos no va a ser en 96, no podemos poner 96 aquí en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque recuerden que tendríamos el problema de que si un dato cae en exactamente 96, aquí vamos a tener que este dato convive, existe en las dos clasificaciones. Entonces aquí recuerden que lo que se hace es que se recorre la mínima unidad. La mínima unidad en este caso es 1, hasta ahí es donde llega mi precisión, entonces por eso vamos a estar recorriendo esto una unidad. Entonces vamos a poner aquí 97 más 35, recuerden 35 es mi ancho de clase. Entonces tenemos de 97 a 132. Después vamos a mover esto de 132 a 133. Entonces tenemos aquí 133 hasta 168. Entonces tenemos aquí 168. Después vamos a mover esto de 168 a 169. Entonces tenemos aquí, vamos a borrarlo y vamos a poner 169. Eso es ya lo que tenemos en la siguiente clase. Y vamos a ir entonces de 169
169 ya ha recorrido una unidad, a 204. Después vamos a ir de 205, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner 205 a 240. Tenemos aquí 240 y de 241 ya para hacer mi última clasificación. Entonces 241 sería la que sigue, 241, y concluiríamos esto en 276. Entonces ya esa fue mi última clasificación. Ahora lo que sigue es que vamos a meter valores, vamos a hacer el conteo de nuestra clasificación para ir acomodando nuestros datos. Entonces la frecuencia que vamos a tener en la primera clasificación nos vamos a detener en 96. Entonces hasta el dato 96, aquí se fijan, el 108 ya sale de esta clasificación y tenemos esto como nuestro primer elemento. Aquí tenemos entonces que aquí son 7 elementos. Después vamos a parar en 132. Hasta aquí. Tenemos esta parte hasta acá. Entonces aquí vamos hasta 132, vamos a tacharlo. Aquí nuevamente me da 7. Y después continuamos. Vamos a ir de 132 hasta 168. Entonces 168 lo tenemos hasta aquí. Tachamos para llevar nuestro conteo. Aquí tenemos que esto vale 5. Entonces ya es lo que tenemos en esta clasificación. Después de 169 hasta 204. Entonces seguimos hasta aquí. En este caso son 4. Vamos a tacharlo de esta forma. Y lo ponemos aquí, vamos a poner de esta forma, aquí 4. Después de 205 a 240, entonces tenemos desde aquí hasta 240, son estos que están aquí. Ya el 264 sale de esta clase y aquí tenemos un conteo de 5, vamos a tacharlo. Entonces aquí 5 y el último son 2 nada más. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Ya tenemos entonces mi clasificación, y con lo que vamos a responder a mi problema, a mi último inciso, es con lo siguiente. Vamos a tomar entonces estos datos y lo que nos pregunta en este caso es por definir cuál es mi frecuencia de cada clase. Entonces vamos a responder, sería el primer resultado, sería el 7. El segundo sería otro 7, el tercero sería 5, el cuarto sería 4, el 5 sale 5 y el inciso 6 sale 2. Entonces recuerden que en esta secuencia nos está preguntando por cuál es la frecuencia de cada clase que nosotros metimos. Vamos a meter estos valores que vienen ahí. Entonces eso es lo que nosotros podemos inferir de esta forma. Ya para concluir, recuerden que podemos hacer esto con histograma. Seleccionamos nuestros valores y aquí metemos esta tabla. Aquí podemos darnos cuenta entonces de cuál es la distribución ya para poder hacer una predicción más adelante. Aquí nos damos cuenta que la mayor frecuencia que tenemos está entre las piezas que salen defectuosas de 161 unidades a 96 unidades. Ahí salían 7 piezas defectuosas. Después, en la siguiente clasificación, 7 días nosotros obtuvimos entre 97 de piezas defectuosas y 132. Vemos que es la mayor frecuencia en la fábrica. Después, por último, la frecuencia mayor, tenemos que entre 241 piezas y 276 piezas, solamente hay 2 días que tenemos estas propiedades. Aquí, pues bueno, ya depende del análisis que nosotros le hagamos, ver de dónde vienen estas fallas en el sistema. Puede ser el personal, puede ser la maquinaria, puede ser el proveedor, pueden ser varios factores. Entonces esto, les repito, tiene que ver mucho con alguien enfocado a calidad, que pues bueno, es alguna de las características que uno puede buscar en algún ingeniero enfocado ya en empresa, en llevar un control de un proceso. Entonces pues bueno, con esto terminamos este ejemplo. Más adelante vamos a seguir ya con otro caso que tiene que ver nuevamente con datos
continuos. Recuerden, aquí solamente estuvimos viendo datos discretos que tienen que ver con puros números enteros, vienen de un conteo. No tenemos entonces aquí la capacidad de producir decimales. Más adelante vamos a ver otro tipo de clasificaciones. Entonces con esto concluimos este ejercicio.